Historia de la descentralización, transformación del régimen político y cambio en el modelo de desarrollo en América Latina, Europa y Estados Unidos, fue un texto escrito en el año 2006 que tiene por objetivo abordar las incidencias de la descentralización a partir de una mirada histórica. Darío Indalecio Restrepo es un investigador colombiano nacido en la ciudad de Cali y de ascendencia antioqueña. Realizó sus estudios de pregrado en filosofía y una especialización en países en desarrollo en la Universidad Católica de Lovaina. Es doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y se desempeña como docente desde hace 34 años en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional, sede Bogotá. Es reconocido investigador en el área del desarrollo territorial. Dentro de sus cargos más relevantes tenemos director del Grupo de Protección Social de la Universidad Nacional, adscrito al Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID de la Facultad de Ciencias Económicas. Fue fundador de la Red Iberoamericana de Investigadores en Globalización y Territorio. Se desempeña como presidente de la Fundación para la Participación Comunitaria Parcomún, en donde se realizan acompañamientos a proyectos específicos del desarrollo como en la implementación de los acuerdos de paz, y es miembro activo de la Red de Iniciativas para la Gobernabilidad, la Democracia y el Desarrollo Territorial, RINDE. Esta larga trayectoria le ha merecido en noviembre del 2022 el encargo de dirigir la misión de descentralización en el Departamento de Planeación Nacional, cuyo objetivo es elaborar los estudios técnicos e insumos en materia de descentralización que permitan evaluar el modelo actual y presentar iniciativas constitucionales y legislativas para definir y ordenar la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales. El texto Historias de Descentralización fue escrito en el año del 2006 y fue resultado de la recopilación de memorias de un seminario internacional sobre descentralización realizado el año anterior por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID y apoyado por agencias de cooperación como Prodepaz, USAID, GTZ y la Agencia de Cooperación Internacional. Uno de los eventos más influyentes y coyunturales en la sociedad colombiana para ese momento fue el proceso de desmovilización paramilitar. Dicho evento puso sobre la mesa desafíos en temas de justicia transicional, gobernanza y control territorial. Esto generó una necesidad en investigar y recopilar insumos para plantear salidas o soluciones a esta problemática de desarrollo territorial, especialmente en las regiones golpeadas por la guerra. Otro aspecto a tener en cuenta es que para la época solo se contaba con la Ley 388 de 1997 y aún no se había legislado la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011. Por ende, era necesario establecer criterios para entender el ordenamiento territorial como un instrumento para promover la descentralización en temas de planeación, gestión y administración de las entidades territoriales. Y era estratégico pensarse cómo fomentar el traslado de competencias y poder de decisión del centro hacia el nivel territorial pertinente, planteando estructuras de gobernanza y de distribución de recursos novedosas. Es importante recordar además que los años 90 se caracterizaron por una serie de políticas neoliberales que buscaron abrir el comercio internacional, pero estos procesos, lejos de desarrollar las regiones más aisladas, fortalecieron las centralidades económicas que tenían mayor competitividad, como lo fueron las ciudades principales. Por ello, era pertinente pensar el territorio en función del desarrollo local y no en una lógica de mercado internacional. El libro está organizado en 3 secciones. La primera sección, Historias comparadas, incluye 3 capítulos. En estos primeros capítulos se busca ilustrar y comparar de manera muy pedagógica los procesos de descentralización que se han dado en diferentes regiones del mundo. El primero de ellos recibe el nombre de Las fracturas del Estado en América Latina. En este se hace un análisis desde la perspectiva del ordenamiento territorial del desarrollo en América Latina y lo hace a través de un barrido de temáticas que han afectado los procesos de ordenamiento territorial, tales como lo son la globalización y la centralización funcional que se han generado en esta búsqueda de competitividad de las regiones, el neoliberalismo con las lógicas de mercado y la desconfianza hacia el Estado, y por último las reformas políticas con la búsqueda de expandir el aparato estatal. En esta última parte plantea la necesidad de entender las diferencias entre descentralización desde afuera o desde adentro, desde arriba o desde abajo. Este planteamiento hace referencia a comprender las desigualdades que existen desde el gobierno capital o central con los gobiernos departamentales o federales, pero también entender que entre los mismos departamentos y municipios existen desigualdades coyunturales y por esta razón
los procesos de descentralización no pueden surgir únicamente desde una fuerza de descentralización central, sino que por el contrario los principales promotores deben ser las fuerzas de poder local, las que inciden en los procesos descentralizadores. Por último, el capítulo concluye con que una cosa es difundir y expandir el Estado y el mercado, y otra muy diferente es desconcentrar el uno y el otro. Resalta que a pesar de los importantes recursos comprometidos en los procesos en creación institucional, sigue siendo característica principal la centralización y concentración del poder, tanto privado como estatal, en los estados altamente fragmentados. Posteriormente, el capítulo Regiones y descentralización en Europa y América Latina tiene como objetivo principal comparar el continente americano con el de Europa Occidental. En este capítulo se explican los principales procesos de descentralización en Europa. Se hace la salvedad de que no se trata de romantizar los procesos de descentralización europeos, sino que debemos entender que las condiciones territoriales y pesos etnográficos, así como los conflictos, son diferentes. En este capítulo se explica que la mayor diferencia entre las regiones es que en América Latina aún no contamos con procesos de recomposición geográfica y política tipo Unión Europea, y que las intenciones de las agrupaciones económicas como la CAN o la Mercosur no logran tener el contrapeso político a los estados de la región. Esto hace que la soberanía se preserve celosamente por los estados centrales. Otra gran diferencia es que los gobiernos en Latinoamérica, en algunos casos, aún se encuentran en dinámicas de control del territorio, y aún hay tensiones en legitimidad y gobernanza en territorios con diversos actores como comunidades étnicas y actores armados rebeldes. De otra manera, se siguen presentando tensiones entre el control supranacional como sucede en la Amazonía y en las fronteras marítimas. Por último, el capítulo Niveles supramunicipales y niveles intermedios en la construcción de los estados modernos busca contrastar entidades territoriales de países capitalistas desarrollados y federados, especialmente Alemania y Estados Unidos. En este capítulo se destacan dos principios básicos. En primer lugar, recomienda establecer competencias diferenciadas que se ajusten al tamaño y la capacidad fiscal de cada nivel del territorio. Esto garantiza que el Estado pueda proporcionar servicios públicos de calidad y evita la existencia de municipios financieramente inviables. Y en segundo lugar, la subsidiariedad y la cooperación entre los niveles de gobierno, que permiten una prestación más eficiente de servicios al generar economías de escala en la gestión de recursos físicos y administrativos. De esta manera, se evita la fragmentación de las estructuras de usuarios y consecuente sobrecarga de costos en la prestación de servicios como hospitales o empresas de servicios públicos. La segunda y tercera parte presentan historias nacionales sobre las reformas y capítulos que han tomado estos procesos en América Latina, primero en países federales y luego en estados unitarios. Para este análisis crítico vamos a abordar tres países en específico: Argentina, Colombia y Bolivia. La descentralización en Argentina se ha caracterizado históricamente por la distribución del poder, tanto político como económico, entre el gobierno central y sus provincias. En este caso, es importante retroceder hasta el 1 de mayo de 1853, año en donde se consolida la Constitución Política de Argentina y se establece un nuevo modelo de gobierno, el sistema federal, en el cual se le otorga autonomía parcial a las provincias, lo que, entre otras tantas cuestiones, logra facultarlas de generar sus propias constituciones y de ejercer ciertos poderes de forma autónoma. Uno de los aspectos claves del proceso de descentralización argentino radica en que a lo largo del tiempo se han gestado múltiples reformas a la Constitución en función al poder político del momento, que ha fortalecido o debilitado la autonomía de las provincias en relación con el poder central. Otro hito importante en el desarrollo de este fenómeno fue la aprobación en 1988 de la Ley de Coparticipación, la cual estableció las distintas formas en las que se debía distribuir los ingresos fiscales desde el gobierno central al sistema provincial. Adicionalmente, es de interés resaltar que en las últimas décadas el proceso de descentralización en Argentina ha tomado especial fuerza, ello como resultado de las múltiples responsabilidades que aún a día de hoy se les otorgan a las provincias y municipios. No obstante, ello no implica que sigan existiendo diferencias y tensiones como resultado de los divergentes enfoques políticos, por lo que la evolución de la descentralización en este país se encuentra ligada a sus cambios políticos.
Con base en lo anterior, el modelo de descentralización, al igual que los demás países latinoamericanos, ha presentado desniveles considerables que han promovido injusticias espaciales asociadas con el desequilibrio en el desarrollo de sus distintas provincias. Ello implica irremediablemente que, pese a que existan provincias con un alto nivel de desarrollo como la de Buenos Aires, existan algunas otras con muchos problemas económicos y sociales. En el caso colombiano existen múltiples disparidades relacionadas con el modelo de descentralización aplicado, pues pese a que históricamente se ha caracterizado por conformar un Estado centralista organizado en forma de república unitaria, lo que implica la concentración del poder político, también cuenta con un sistema de autonomía aplicado a sus entidades territoriales, ello como resultado de los parámetros establecidos en el marco de la Constitución Política de 1991, en donde particularmente se otorga a los departamentos, municipios y distritos un alto grado de autonomía política y administrativa, evidente por ejemplo en la elección de sus autoridades locales. Es así como las entidades territoriales en Colombia cuentan con una serie de competencias exclusivas que buscan acercar la presencia del Estado a los diferentes territorios del país. Algunas de estas se relacionan con la administración y gestión de la educación, la salud, la seguridad y la movilidad. Un aspecto fundamental en la descentralización de Colombia recae en que cada entidad territorial debe contar con un plan de ordenamiento territorial que permita evidenciar el direccionamiento del desarrollo económico y social a largo plazo. Además, en términos de financiación, Colombia también cuenta con un modelo de descentralización fiscal, lo que implica el recaudo de impuestos desde cada entidad territorial. Actualmente, Colombia presenta varios desafíos en términos de descentralización, pues si bien el modelo tiene por objeto fomentar la autonomía local y la participación ciudadana, este sigue siendo un país muy dependiente de sus principales núcleos productivos, por lo que, aunque existan instrumentos y mecanismos que buscan otorgar y facultar a las entidades territoriales de cierto poder, estas serán incapaces de gestar sus planes sin la existencia de una base productiva estable en cada uno de sus territorios. De igual manera, aunque es prioridad la coordinación de las entidades territoriales desde las distintas escalas, esta articulación es en muchos casos insuficiente o inexistente, lo que en la práctica puede resultar en la generación de políticas públicas incoherentes entre municipios y departamentos. Sumado a lo anterior, Colombia se adhiere a las dinámicas de polarización económica regional presentes en toda América Latina, pues al igual que Argentina y México, cuenta con una notable disparidad en términos de desarrollo económico. Este desequilibrio es evidente en todo el territorio nacional, sin embargo se asienta en las zonas marginales del país, por lo que es posible afirmar que Colombia, aun cuando cuenta con un modelo claro de descentralización, presenta una dualidad entre el centro desarrollado y la periferia subdesarrollada. Finalmente, el caso de Bolivia es particular en tanto, aún conformando un Estado unitario, presenta un proceso de descentralización fundamentado en un enfoque de Estado plurinacional, es decir, un modelo de gobierno que reconoce toda diversidad étnica y cultural del territorio y que busca, a través de la autonomía, fortalecer y facultar a las diferentes regiones y comunidades indígenas presentes en el país. Es así como el proceso de descentralización en Bolivia se ha caracterizado por mantener dos niveles de autonomía territorial, el nivel departamental y el municipal. En ambos casos, al igual que en Colombia, se tiene la potestad de elegir un régimen de gobierno desde la prescripción local. Un asunto esencial en el modelo de descentralización boliviano, que discrepa con los otros modelos mencionados, es su evidente interés en otorgar responsabilidades a la población indígena campesina. Ello como medida de restablecimiento cultural que busca revalorizar el papel de las comunidades endógenas a través de la asignación de facultades políticas. Es así como estas comunidades, gracias a la Constitución Política de 2009, parten de una autonomía regulada que les permite gestionar su territorio desde el autogobierno. En términos de planificación y descentralización fiscal, Bolivia presenta un esquema similar a Colombia, pues en ambos casos se plantea la necesidad de generar un plan de desarrollo a largo plazo y se otorga el poder de gestionar los recursos públicos en función de las necesidades de cada territorio. Así pues, el modelo de descentralización boliviano presenta matices muy valiosos en temas relacionados con el reconocimiento de la diversidad cultural y étnica, en tanto promueve la inclusión y participación de estas comunidades en la toma de decisiones políticas y económicas. Esto se hace manifiesto, por ejemplo, en el pluralismo político presente en los diferentes escenarios de discusión.
Sin embargo, es importante reconocer que este modelo también cuenta con un conjunto de problemáticas ligadas con la desigualdad socioeconómica, pues de forma casi inevitable, tal como se ha visto en los demás países de la región, existe una gran brecha entre departamentos y municipios con un buen desarrollo económico y otros con niveles de calidad de vida muy inferiores. En este caso, desde el gobierno nacional se han implementado normativas para el robustecimiento de las economías locales y rurales, ello como estrategia de articulación y fortalecimiento del campo boliviano con respecto a las dinámicas hegemónicas urbanas presentes en el territorio nacional. A modo de conclusión, con respecto a los casos de descentralización presentes en América Latina, es posible afirmar que existe un patrón bien definido en términos de desequilibrios socioeconómicos, pues la presencia de territorios más o menos desarrollados hace que a lo largo de la región se consolide un proceso de polarización espacial. Lo anterior hace que resulte necesario pensarse en una futura articulación que permite transformar dicha realidad. Por su parte, en cuanto a las generalidades del texto, pese a que conforma un diagnóstico válido y profundo, se queda corto en la exploración de características etnográficas de cada territorio, limitándose en muchos casos a la mera descripción de dinámicas políticas. Además, tampoco analiza la fuerte influencia generada por las presiones internacionales sobre territorios específicos, por lo que temas como la descomposición y fragmentación territorial, producto de los intereses particulares, queda relegado a un segundo plano. Finalmente, aunque el objetivo del texto es comparar las dinámicas de descentralización europeas y americanas, el no abordar las dinámicas orientales hace del texto un análisis incompleto desde una perspectiva global.